asociadas al pulgar y al índice son los más relevantes. O sea, se puede prescindir de un tendón que va al quinto o al cuarto dedo para ser donante, para ir hacia el pulgar o hacia el índice, para entregar mayor funcionalidad al momento de reconstruir quirúrgicamente esta zona. Aquí tenemos una vista de la zona de la muñeca, en donde podemos apreciar las siluetas de varios tendones de tránsito. Por ejemplo, acá se aprecia el pulgar. Si ustedes se fijan ahí, hay unos tendones que se forma la tabaquera anatómica, que es una formación anatómica en la zona más lateral de la muñeca. O podemos observar el tránsito de tendones flexores entrando a la eminencia tenar e hipotenar por la zona profunda en una vista anterior. Ahí vemos un músculo que no todos tenemos o no todos de esa manera, que es el músculo palmar largo, que se aprecia en esa vista anterior, que sería lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? Palmar largo, y una serie de tendones cruzando por debajo del ligamento transverso del carpo. También esta zona posterior, vean lo expuesto que llegan los tendones extensores a la superficie dorsal de la mano. ¿Profe? ¿Dónde está el palmar largo? Es ese tendón. ¿Tendón palmar largo? El tendón del músculo palmar largo. Así se llama el tendón de ese músculo. Y luego en la mano, en una vista anterior, o una vista polar, o una vista palmar, podemos apreciar estas dos grandes prominencias, la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, ya esta depresión media, denominada región palmar media. Eso es en la vista palmar en la mano. Y en el dorso, una serie de tendones que discurre en esta región. Solamente la presencia de músculo interóseo va a ubicarse entre los metacarpianos. Por lo tanto, estos tendones son mucho más visibles que aquellos que se ubican debajo del cojinete palmar. Aquí en el dorso también se aprecia la silueta de la formación de la red venosa dorsal de la mano, que también es visible a través de la piel o es visible al movilizar los tendones extensores. Cuando vemos los huesos que participan en esta región, vamos a analizar la epífisis distal del radio. Esta epífisis distal del radio, tenemos una vista anterior, una vista posterior, una vista medial y una vista lateral. Para la primera vista, en esta vista lateral, vamos a ubicar la estructura que yo encuentro más relevante y más orientadora de poder observar. Está con el número 12, se llama proceso estiloides del radio. Igual se aprecia ahí, en esa vista medial, también se aprecia en la vista posterior y también se aprecia en la vista anterior. Entonces el proceso estiloide es muy orientador debido a que lo puedo observar en todas las vistas del hueso. ¿Cómo voy a reconocer una vista anterior y una vista posterior del hueso? La vista anterior, su epífisis distal, presenta una excavación anterior. En cambio, la vista dorsal va a presentar un tubérculo dorsal, también denominado tubérculo de Lister, el que se encuentra con el número 2, el tubérculo dorsal. Y tanto medial como lateral a ese tubérculo se van a marcar una serie de surcos, el 4, el 8 y el 6, denominados surcos extensores. Luego vamos a determinar que cada surco discurre cierto tendón. Y ese es como el desafío más grande para cuando lo veamos articulando este hueso. Entonces tenemos el tubérculo dorsal y los surcos extensores por dorsal. En esta vista medial no es para observar el proceso estiloide, sino que es para observar al número 13, que se le llama la incisura ulnar del radio. Esa incisura es para que articule la cabeza del radio en esta región y así pueda formar la articulación radio-ulnar distal. Para eso es esa superficie ahí con ese número 13. Entonces tenemos la epífisis distal del radio y ahí vemos cómo esta superficie articular de la incisura ulnar del radio es para que articule con la cabeza de la ulna, que es la que aquí está representada con este número 10. Esa es la cabeza de la ulna. Ahora, esta vista, el número 2 ¿qué era? Y el número 8, tubérculo dorsal, y esto se le llamaba proceso estiloide. Resulta que el radio en esta vista está mirando hacia abajo o hacia distal. Esta superficie articular que vemos con dos números se llama superficie carpiana, la superficie carpiana. Y la superficie carpiana tiene una zona triangular y una zona cuadrilátera. La zona triangular, que es aquella que se ubica hacia lateral, se le denomina la superficie del escafoide. La superficie del escafoide. Y la número 11, ¿cómo se llama el hueso que se ubica medial al escafoide, estudiante, en posición anatómica?
¿Quién estaba como la primera fila del carpo? Estaba el escafoides. ¿Quién seguía luego? El semilunar. Entonces tenemos la superficie para el semilunar. Entonces tenemos escafoides, tenemos semilunar en esta región. ¿De acuerdo? Para dos huesos del carpo. No toda la primera fila, sino que específicamente más para el escafoide, específicamente en el número 12. Y la superficie distal de la ulna no articula con ningún hueso del carpo. Es por eso que la articulación de la muñeca se le llama articulación radiocarpiana. ¿Por qué? Porque es el radio articulando con la primera fila del carpo, pero no con todos los primeros huesos, solo con aquellos dos huesos de ubicación lateral. Principalmente, ¿cuál hay en el número 12? El escafoide. ¿De acuerdo? Esa es la estructura que va a articular en esa superficie. ¿Qué podemos notar en esta zona distal de la ulna? La ulna, vamos a aprender que en la zona distal, con el número 2, a eso se le conoce como la cabeza del hueso. Es la parte más pequeña o menos voluminosa del hueso. Cabeza, es lo que va hacia distal. En esta cabeza vamos a ubicar dos cosas. Uno, en el número 7, su proceso estiloides. Su proceso estiloides, mucho más prominente. De hecho, si ustedes observan su muñeca, es la más prominente de los procesos que se ven ahí. Se ve muy elevado el proceso estiloides en la superficie ósea, que sería el número 7. Y en el número 3, el rodete articular de la cabeza. El rodete articular, que en el número 3 representa este rodete. Que además podemos ver un surco, solo un surco que presenta este hueso para el paso de un tendón. Un solo tendón se relaciona con él. Probablemente el flexor ulnar del carpo deja una silueta en ese tránsito al pasar hacia la superficie carpiana. Pero a pesar de eso, tenemos el rodete articular, tenemos el proceso estiloides y su superficie inferior, que aquí lo vemos con el número 10, no articula con ningún tipo de hueso del carpo. ¿De acuerdo? Descartar la articulación de la ulna de manera directa con una superficie o con una estructura carpiana. ¿Qué nos queda para poder articular sí en esta zona? Probablemente qué huesos quedarían como en una zona incierta hacia este lado. El pisiforme, que es un hueso sesamoideo. ¿Y quién más? El piramidal. También no van a articular en esta zona, quedan en una posición relativamente distal, ¿de acuerdo? Para poder articular. Y ahí tenemos nuestros huesos, solamente por nombre lo estamos destacando. Primera fila, el escafoide, el semilunar, luego tenemos el piramidal y el pisiforme. Ahora sí, les coloco los nombres que estos llevan, ¿de acuerdo? Los nombres que ellos tienen en terminología, que son poco conocidos, ¿de acuerdo? Quizás es la primera vez que los van a escuchar. El escafoide, el lunato, el triqueto y el pisiforme son los nombres de terminología de estos huesos, ¿de acuerdo? ¿Por qué los coloqué ahí? Porque son poco usados, pero se supone que es el nombre que debiéramos usar cuando relatamos las clases. Yo generalmente ocupo la primera fila de nombres porque es muy común de encontrarlo en las prácticas clínicas, ¿de acuerdo? Pero si les aparece alguna vez el lunato, es el semilunar, o el triqueto, que sería el piramidal. ¿A qué me refiero con eso? Porque hay un ligamento que se llama radiolunato triqueto. Entonces uno dice, ¿qué estoy diciendo? Es un ligamento que va del radio al lunato y al triqueto, como que hace una Y, ¿de acuerdo? Y es uno de los ligamentos fundamentales en la región de la mano. Entonces, por eso generalmente se ocupan mucho esos nombres. Miren acá en la segunda fila. El trapecio es aquel que se encuentra en línea con el escafoide. Luego el trapezoide, que era aquel que se encuentra en la segunda posición o más lateral. El grande, en terminología, se llama así, se llama capitato. Y el ganchoso, por su gancho, se le llama así, amato, como si fuera un anzuelo. Amato quiere decir un ganchoso, ¿de acuerdo? Pero esa es la palabra que se ocupa para ganchoso. Amato, capitato, trapezoide y trapecio, pisiforme, triqueto, lunato y escafoide. ¿De acuerdo? Esos son los nombres en terminología. ¿Por qué se los menciono? Porque ustedes están aprendiendo y probablemente estos nombres no quiero que aparezca en algún momento ese término y no sepan a qué se refiere. ¿Cuáles son los nombres más clásicos? Probablemente la primera fila. Y son los que yo más uso al momento de describir las clases, porque es la forma más común que ustedes tienen. Pero las fracturas de lunato, fracturas de triqueto, se informan en radiografía y a veces tienen que saber a qué se refiere. ¿De acuerdo? Más que nada cuando les llegue un informe y utilicen esos nombres más actualizados
Ahora, cuando yo digo actualizado estudiante es del 1900, la gente no se acostumbra a los nombres que proponen la terminología, pero hay que adaptarse también a eso, así que por eso les coloco los dos nombres. El escafoides de todos estos huesos es el hueso que más se fractura. ¿En qué sentido? Por posicionarse en una región la más lateral respecto al radio, es aquel que transmite la fuerza desde la mano en dirección hacia la muñeca. Y cuando hacemos flexión, cuando hacemos extensión de muñeca para poder defendernos de una caída o de un golpe, empujar algo con mucha fuerza, queda muy expuesto el hueso. Y quiero que vean que él tiene una tuberosidad y tiene un tubérculo y una pequeña cintura en el centro. ¿De acuerdo? Una tuberosidad, un tubérculo y una cintura. Este hueso es muy largo. Por lo tanto, de todos los otros, resulta tener una pequeña cintura en el centro. ¿Qué les menciono de esto? Que en esa cintura el hueso queda demasiado expuesto en una caída en sentido anterior con extensión de mano, y no es poco frecuente. Es frecuente las fisuras del hueso. O sea, pareciera que queda completito, pero queda una fisura central. Y esa fisura lo que provoca es que se le generan dos extremos al hueso. ¿De acuerdo? Se generan dos extremos. Ahora, si pensamos en la etapa temprana, ¿cómo debió haber osificado este hueso en un niño? ¿Cómo se lo imaginan que osifica? ¿Del centro hacia afuera? ¿En dos polos de osificación? ¿Tres polos de osificación? ¿Cómo se lo imaginan osificando? Pareciera ser que el hueso, por su largo, como tiene su cintura, osifica un extremo y el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, como tuvieran dos centros de osificación. Y hay niños también que osifican del centro hacia afuera. ¿De acuerdo? Y eso es lo más común. En este hueso, un centro de osificación central. Y los polos se osifican en etapas tardías. El centro de osificación central tiene un pequeño inconveniente. Es que claramente recibe una arteria para poder osificar. Pero el polo proximal no tiene una arteria que lo irrigue. ¿De acuerdo? Recuerden que un hueso que osifica por cartílago, esta unión arteria-cartílago hace que osifiquen los huesos, que era osificación endocondral. Entonces lo que podemos ver es que osifica el polo probablemente anterior de manera más temprana y el polo proximal queda tardío. ¿De acuerdo? Y eso va a permitir que la arteria, ¿de dónde va a entrar? Irriga las zonas distales primero, osifica aquí primero, y luego la osifica las zonas proximales. ¿Qué es lo que provoca? Es que si esto se llegara a fracturar en la zona media, va a generar que el hueso se necrose, o se necrose probablemente por pseudoartrosis. Quiere pegar, no pega, quiere pegar, no pega, quiere pegar, no pega, y finalmente se genera un cartílago ahí grande, y se le llama pseudoartrosis a esa patología. Hay un seminario destinado a esto, ahí les dejé cuáles son las arterias que irrigan la zona, y ahí hay una reconstrucción con una osteosíntesis en el interior del hueso, ¿de acuerdo? Vamos a dejarle espacio también a ese seminario para que pueda exponer esta idea, ¿de acuerdo? Que es la forma en la cual se clasifican estas fracturas del hueso escafoide. El metacarpo son huesos largos, son 5 huesos, todos tienen cabeza, todos tienen una base que mira hacia los huesos del carpo, y algunos de ellos presentan esas tuberosidades para las inserciones musculares. Voy a destacar a dos, que son las tuberosidades presentes en la base del segundo metacarpiano y el tercero, que son destinados para los extensores radiales largo y corto del carpo. Esas dos prominencias que se ven en el segundo y en el tercero son para esos músculos. El extensor radial largo y corto del carpo desarrollan mucho más esos cuernos o esas tuberosidades en la base de los metacarpianos del segundo y del tercero. El esqueleto falángico sin novedad, no hay ninguna novedad respecto al morfo 1. Todos tienen una base, son todos huesos largos, todos tienen base, todos tienen una cabeza. Lo distinto sí, recordar que sus cabezas tienen una tróclea, ¿de acuerdo? Todas las cabezas de las falanges poseen tróclea, excepto la falange distal, que se conoce como la falange unguial o aquella falange que desarrolla uñas. Todas las cabezas entonces, excepto la distal, poseen tróclea en ese sitio. Eso les va a dar la clave de que todas estas articulaciones entre las falanges o denominadas interfalángicas son articulaciones de tipo Yingling, porque tienen una tróclea. También puede darse el caso, que es lo que ven en la imagen, de manera constante, en la primera articulación
metacarpofalángica pueden aparecer ese tipo de elementos óseos. ¿Qué será lo que vemos ahí? ¿Qué será eso que se aprecia ahí? ¿Un quiste? Parece quiste, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos...? No un quiste, es normal. Y hay algunos que, dependiendo de la cantidad de fuerza que realicen, pueden tener uno. ¿Qué será eso que parece como una semillita ahí? Un hueso sesamoideo, ¿de acuerdo? Entonces, no descartar, es muy constante en la primera articulación metacarpofalángica la presencia en el tendón flexor corto del pulgar, la presencia de estos sesamoideos del pulgar, es constante. ¿Dónde están los que pueden ser inconstantes? En el segundo y en el quinto dedo, ya que también pueden haber, pero pueden haber una serie de huesos sesamoideos. No lo descarten en la radiografía de un adulto, ¿de acuerdo? No les parezca extraño ver en una radiografía del adulto que se puede informar ese tipo de hueso, ya que no es algo extraño, sobre todo en hombres y en algunos que realizan labores de fuerza, ¿sí? Sobre todo en labores de construcción. ¿Se puede palpar la piel modular? Se pueden palpar, pero en la radiografía lo muestra, ¿de acuerdo? Es que se ve así redondito, como está dentro de un tendón que es rígido, no se va a palpar. ¿Sí? No se va a palpar. Los que se palpan son los del pie, pero esos no, son muy pequeños, son muy pequeños. ¿Cuáles son las articulaciones que vamos a ver ahora? Vamos a ir desde proximal a distal. La primera entonces es la que está marcada con este color rojizo, que se denomina la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana se describe a la epífisis distal del radio, junto con el escafoide y junto con el semilunar. Esa es la articulación radiocarpiana, la articulación de la muñeca. ¿Qué movimientos permite esta articulación radiocarpiana? Todos menos rotar, ¿de acuerdo? Esta articulación hace todo menos rotar, es lo único que no hace. Permite, sí, darle estabilidad a la principal movilización de esta región, que en este esquema podemos ver al pulgar. ¿De acuerdo? El pulgar es la base fundamental de la mano en un 50%. La funcionalidad de la mano está asociada a todo ese dedo. Eso implica que se va a resguardar el dedo quirúrgicamente lo más posible, ¿sí? Si pueden perder un tercero o un cuarto dedo, se va a privilegiar perderlo para poder tener pulgar y índice, ¿de acuerdo? Se va a privilegiar. Si hay un tendón roto, se puede transponer un tendón de cualquiera de los otros para poder donarlo hacia allá, ¿de acuerdo? Eso es fundamental para la artrología de esta región. La articulación radio-ulnar distal, la radio-ulnar distal, es una articulación que forma parte de la muñeca, que está además asociada a un movimiento denominado pronosupinación. Es una articulación denominada, por definición, es una sinovial de tipo trocoide. Articula el rodete articular de la ulna con la incisura ulnar del radio. Está sostenida por una serie de ligamentos que los vamos a denominar del mismo nombre, radioulnares, palmares y dorsales, así se denominan aquellos que están en estas vistas, y el radio articula con la ulna en esa superficie. Esa es la superficie del radio, denominada incisura ulnar, y este es el rodete articular. Esa es la forma en la cual ellos articulan. Pero quiero que observen que ayer algo destacamos, ahí ese puntito representa a el proceso estiloides de la ulna, y quiero que vean cómo se superponen estas estructuras. Recuerdan ayer que no solo rotan, sino que además como que cabalgaran los huesos entre ellos. No solo rotar, sino que entre ellos se van a ir cabalgando. Y ese movimiento de pronosupinación, cuando uno dice cabalgar, es que se montan entre ellos, ¿de acuerdo? Y ese movimiento es bien particular para que ocurra la pronosupinación. No solo basta rotar, sino que también es adelantamiento del radio sobre la ulna. Y fíjense quién es el que se mueve en la zona distal. ¿Quién es el que queda como una zona de pivote? La ulna. ¿Y quién es el que realmente se desplaza sobre esa superficie? Es el radio sobre la ulna, ¿de acuerdo? Entonces ese desplazamiento se debe a una articulación que no está aquí, sino que está en el codo. Para que esto pase, para que el radio pase por arriba de la ulna, es por la capitulum radial, que era una articulación sinovial esferoidea, que estaba en el codo. Si no está esa articulación, esto no podría ocurrir, porque no es solo rotar, sino que además es sobreponerse sobre la otra estructura. ¿Qué además podemos encontrar de estos ligamentos? Miren la posición que tienen, esos son los radios, estos se llaman radio ulnar distal
palmares y dorsales. Así se denominaban a estas estructuras. Este es uno y allá está el otro. Pero, fíjense acá la disposición. Hay unos iguales, pero miren lo profundo que son. Van a la base del proceso estiloide. ¿Qué les quiero comentar? Es que hay un complejo igual, se denomina igual, superficial, y hay un complejo profundo. ¿De acuerdo? Y esto no lo anoten. No lo anoten. Solo quiero que me entiendan. Si este elemento rota en ese sentido, este se estira. ¿Se entiende? Si rota hacia allá, esto se va a estirar. Limita ese movimiento. Miren lo que voy a hacer acá. ¿Qué pasa si ahora este elemento que es profundo rota en este sentido? Rota en este sentido, ese se alarga y ese se acorta. Por lo tanto, estos ligamentos limitan la pronosupinación. Lo van a limitar, estirándose bajo cierto movimiento y acortándose en otro. Y eso es lo que hacen estos ligamentos. Permiten limitar la pronosupinación. Ahora, en ese complejo, fíjense que los que son superficiales pasan por fuera, pero los profundos parecen estar sobre la superficie ulnar. Están dentro de la superficie ulnar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Esto que vemos acá. Lo que yo voy a destacar aquí, estudiantes, es algo que espero que nunca olviden. Espero. ¿La ulna articulaba con los huesos del carpo? No. ¿Cómo lo hace? Con eso que encerré en un círculo. Se llama así. Se llama complejo fibrocartilaginoso triangular. Así se denomina. Complejo fibrocartilaginoso triangular. ¿Qué es lo que tiene ese complejo fibrocartilaginoso aquí? Se le denomina menisco. ¿De acuerdo? Es un menisco. Pero es un complejo fibrocartilaginoso de esa manera, de forma triangular. Y de esa manera, la ulna puede articular con el piramidal. O sea, es el complejo fibrocartilaginoso, le entrega ese delta a esta zona. ¿Qué es esto, estudiantes de aquí? ¿Qué hueso es? Versus ese hueso. Este es el radio. ¿O ese es el radio? De acuerdo. Este es el radio. ¿Por qué? Porque articula de manera directa con ese hueso y ese hueso. Escafoide y semilunar. Miren acá. La ulna. ¿Sí? Miren la ulna. Para ir hacia el piramidal, ¿qué es lo que necesita? Una estructura, que aquí la vemos, que completa el espacio, que lo va a completar para poder articular allá. ¿Cuál es el inconveniente? Es que esta estructura de fibrocartílago probablemente solo repleta el espacio, pero no está encargada de recibir exceso de fuerza. Como es un fibrocartílago, si la gente lo aplasta mucho, también lo rompe. No sé si han escuchado alguna vez una persona que ha roto los meniscos de la rodilla, ¿sí? Que generalmente por carga los fisura, y lo que sí genera es como que la articulación tuviera arena adentro. Esa sensación de que hubiera arena, granos adentro, entonces cuando hacen flexión-extensión hay algo que molesta en la superficie articular. Molesta mucho porque hay carga en la sensación. No sé si los pongo en el contexto, ¿sí? Resulta que este fibrocartílago duele mucho, sobre todo en personas que reciben exceso de carga en esta región. No es común en nuestra población que la gente reciba exceso de carga aquí, pero es una persona que hace este gesto en flexión y recibe cargas excesivas de esta manera. ¿Sí? De esta manera. ¿Quiénes hacen eso? En labores típicas, la construcción. Vuelve a generar eso. Utilizan, no sé si lo han visto, estas perforadoras, le llaman guaguas también. No sé si conocen las guaguas. No las guaguas típicas, pero la guagua que perfora, que hace un ruido como trrr, ¿sí? Como un taladro mecánico. Eso genera que esto se rompa. ¿De acuerdo? Y eso en una labor típica, la persona se coloca encima de eso, genera esa vibración, fíjense en la posición, queda como directamente la ulna conectada hacia esa zona y lo rompe. Ahí tienen una labor. Pero en algo que la gente hace comúnmente, como deporte, es deporte de descenso en bicicleta, deportes como motocicleta, que generalmente lo hacen en el Dakar, o este tipo de deportes que reciben impacto sobre todo con la rueda delantera por el amortiguador. Y se rompe. Y eso hace que los deportistas se retiren porque es muy doloroso. ¿De acuerdo? Después de una lesión de aquí no se vuelve a hacer el mismo, sobre todo con los movimientos de muñeca. Entonces este complejo
para resumir, es la idea que les quiero dejar, es que la ulna a través de él, el complejo fibrocartilaginoso triangular, permite articular con la primera fila del cardio. No es la ulna, sino que es él generando eso. Y si es un fibrocartílago y si se daña, es complicado porque resulta ser que esa estructura no repara por irrigación. No repara con irrigación, son avasculares los tejidos fibrocartilaginosos. Entonces, el problema es que el cirujano o el médico tiene que intervenir rellenando esa zona con algo. ¿Conocen algún relleno que es famoso en la cara, pero que aquí pueda generar alguna ayuda? El ácido hialurónico también rellena, ¿de acuerdo? Dependiendo de la densidad, puede ayudar a completar este espacio, ¿sí? Para reducir impacto en esa zona. Claro que van a tener que ir rellenando de a poquito. El médico lo usaba como un método no quirúrgico para rellenar el espacio. Perfecto. Tengo una pregunta en la web anterior. No, la siguiente. No la que estábamos viendo recién. La del Estaba cartílago mano- gigante. esa. Ese fibrocartílago que usted mencionó en la foto de la derecha, ¿cuál sería? ¿En esta? Aquí. Ah, ya. Porque esa es la superficie del radio del escafoide y del semilunar. Y esta superficie que vemos acá es para el piramidal. Y esa superficie del piramidal es a través de este complejo que vemos acá. ¿Sí? Y eso se le llama menisco homólogo, ¿ya? Pero el nombre más común es fibrocartílago triangular. ¿De acuerdo? ¿Qué sería eso? Articulación radiocarpiana. Cuando describimos a esta articulación, el radio contra el escafoide o el radio contra el semilunar. Y aquí el libro lo coloca igual. No nos quiere decir qué es. ¿Qué es eso que ahí parece un triangulito? El complejo fibrocartilaginoso. Y ahí podemos ver a quién. El piramidal. El piramidal. Y ese es el semilunar, que sería esa estructura que vemos ahí. Ahora, la región de la mano, y muchas veces me cuestiono esto, estudiantes. Créanme que me lo cuestiono. ¿Cuál era cuál? ¿En qué sentido? En que nos dicen comúnmente a los profes de anato que son estudiantes de segundo, ustedes llegan a las especialidades generalmente a rotar y dicen los estudiantes no saben anatomía. Y de arriba hacia abajo llegues, oye, tienen que enseñarle anatomía a los estudiantes. Y yo digo de abajo hacia arriba, es que los estudiantes lo olvidaron. ¿Sí? Y es muy común olvidar, ¿de acuerdo? Así que no se sientan estresados cuando eso pase. Ustedes se van a ir a su casa, estudian y lo preparan. Y en algún momento lo escucharon. ¿De acuerdo? Eso va a pasar y es muy común, estudiantes. No es un reto de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Es que si los elementos no se usan con frecuencia, se olvidan. Y eso es muy común, ¿de acuerdo? Olvidar. Así que no se estresen con eso. Recuerden la hora para la prueba, pero cuando les toque, si olvidan algo, vuelvan a prepararlo y lo preparan y lo estudian y lo exponen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué me refiero a eso? Porque la mano presenta un complejo ligamentoso tremendamente grande, muy grande, y que los más relevantes se ubican por palmar. El complejo palmar es tremendamente relevante. ¿Cuándo? Cuando hay que desarticular, cuando hay que reparar algún tipo de hueso, pero ni siquiera lo toleran las especialidades traumatológicas. Cuando le hago clase a los traumatólogos de esto, me dicen, no me hables de tantos ligamentos. Así que obviamente los voy a tratar de agrupar, ¿de acuerdo? Porque ni los traumatólogos les interesa. Así que si a ellos no les interesa, yo espero que a ustedes, en este caso, les llegue un poquito de que voy a hacer más simple la exposición de los ligamentos que voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se estabiliza esta articulación? Se estabiliza por una serie de ligamentos que podemos describirlos por palmares, podemos describirlos desde el dorso, que son los que vemos acá, o los más relevantes que sí podríamos describir, que se ubican por medial y lateral. Lo mismo que nos pasó en el codo. ¿Se acuerdan que el codo tenía ligamentos por el segmento medial, que se llama colateral medial, y un segmento lateral que se llama colateral radial? Lo mismo pasa acá. Los ligamentos más relevantes son los colaterales, en ambas articulaciones, en ambas vistas, perdón. Y lo que sí vamos a ubicar son los procesos estiloides. Miren el proceso estiloides de la ulna, miren el proceso estiloides del radio, ¿de acuerdo? Cuando observamos esos procesos estiloides, lo que podemos notar es la presencia de estos ligamentos colaterales radiales y ulnares de la muñeca. El colateral radial y el colateral ulnar de la muñeca. ¿Dónde los van a ir a ubicar? ¿Cuál es su referencia?
el proceso estiloides. Ahí es donde se van a ubicar. Y luego vamos a tratar de ubicarlos hacia donde se dirigen. Miren en esta vista. Miren en esta vista. Esta es una vista dorsal. Una vista dorsal. Tenemos el trapecio, el trapezoide, el capitato, el amato. Y ese hueso que ven aquí es el piramidal. Porque por una vista dorsal el pisiforme no se aprecia. El pisiforme no se aprecia. Miren el proceso estiloides que está ahí. De proceso estiloides a el piramidal se va a describir el colateral ulnar. O sea, va de proceso estiloides a piramidal. Esa es la disposición de ese ligamento. Y el segundo, que es el colateral radial, también se aprecia acá, de proceso estiloides a escafoides, y es mucho más corto y es más resistente, el ligamento colateral radial. Colateral radial. Colateral ulnar, colateral radial. Y esos son los más básicos de reconocer. Esta es una vista que vamos a escribir acá abajo, una vista dorsal. En la vista palmar, no se aprecia el ligamento colateral ulnar. No es la visión para él, pero sí se puede ver el radio carpiano, en este caso colateral radial, que es el más pequeñito que vemos ahí. ¿De acuerdo? Que sería el más pequeño. Profe, ¿va al escafoides el radial? Va al escafoide, va del radio escafoide. Ahora, los ligamentos se clasifican en ligamentos palmares y en ligamentos dorsales. Ligamentos palmares y dorsales. Y aquí vamos a, no sé si en las diapos que siguen, sí, de acuerdo. Para los ligamentos palmares, lo que vamos a hacer, voy a mostrar primero el nombre de los huesos. ¿De acuerdo? Y eso para usted debiera ser un poquito más simple. Un poquito más. Bien. Vamos a trazar un primer ligamento que se llaman radio palmares. ¿De acuerdo? Un radio palmar. Miren lo que está uniendo ese radio palmar ahí. El escafoides. ¿A quién está uniendo? El escafoides. Le vamos a llamar radio escafoideo a ese primer segmento. Estudiante, en estos momentos solo escuchen. ¿Sí? Se llama radio escafoideo. Pero hay un radio escafoideo y hay un radio capitato. Miren, el radio escafoideo es más cortito y el radio capitato es mucho más grande, que sería una segunda estructura. ¿Dónde estamos mirando eso? Aquí. El radio, aquí, esas primeras fibras van al escafoide y ese hueso que está ahí, ¿quién es? Es el hueso capitato o el grande. Por lo tanto, las fibras que vamos a observar, las segundas, van a ir encima de esto, ¿sí? Como más grande, completando la zona. Esos serían los más relevantes de la región palmar. ¿Qué hueso es ese? El semilunar. Versus ese. O ese. ¿Cómo se llama ese hueso? Semilunar. ¿Cómo se llama en terminología? Lunato. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar entonces ese pequeño segmento? Radio lunato. Así se llama ese primer ligamento ahí, el radio lunato. Hay un radio lunato corto y hay un radio lunato largo. ¿De acuerdo? Que serían estas dos franjas que vemos aquí. El radio lunato corto es este. ¿De acuerdo? Es el que queda más superficialmente. Y el radio lunato corto queda en una posición más profunda, que sería el que está en verdecito ahí. Radio lunato largo y corto. Miren ahora para la ulna. ¿Cómo se va a llamar ese? El que está rojito. Ulna contra ese hueso. El piramidal. Ulno. Ulno lunato. Ahí tenemos el ulno lunato. Miren, pasó de largo ahora. Ulno amato. También es un ligamento. Entonces, en resumen, estudiantes, ¿cómo se denominan a los ligamentos de esta zona? De lo que unen nomás. ¿De acuerdo? Los que unen en esta zona. Voy a destacar, sí, dos elementos. El que está en azul y el que está en rojito, el segundo, que forman como, no sé si lo notan, pero se ve como así. Como que hubiera un Y así invertido. ¿Qué es lo que hacen esos ligamentos? Limitan este movimiento. ¿Qué movimiento es esto en la muñeca? La abducción y la aducción. Estos ligamentos, los palmares, el radio capitato y el ulno capitato, que son estos dos que destaqué, son los que ayudan a la mano a permanecer estable en la abducción y la aducción. Estos ligamentos, ¿cuándo tornan un rol? Cuando se amputa la región. ¿De acuerdo? Si se va a amputar la región hay que cortarla.
Y ese corte del cirujano tiene que ser preciso en cada uno de ellos. ¿Qué especialidad médica verifica esto? ¿Traumatología? No. Más aún, la subespecialidad de mano de traumatología. O sea, no es solo ser traumatólogo, sino que hay que estudiar la subespecialidad de mano para reconocerlo. Los que son dorsales, fíjense en estos dorsales. Solo vamos, ¿por qué les trato de hacer el ejercicio de mostrar qué es lo que vemos? Miren, en una vista dorsal, ¿cómo se llama ese hueso? Escafoides. Escafoide. ¿Cómo se llama ese hueso? Semilunar o lunato. ¿Y ese? Piramidal o Ama. triqueto. Trapecio, trapezoide, capitato y amato. ¿De acuerdo? Miren los que van del radio ahora. ¿Cómo le vamos a llamar a ese? Radio, escafoideo, dorsal. Radio, escafolunato. Así se llama ese porque toma los dos huesos. Radio, escafolunato. ¿Cómo le vamos a llamar a ese ahora? Radio. Radio. Triqueto. Sí, está bien. Radio triqueto. Y el radio triqueto. Y esos son los ligamentos más relevantes de la zona del dorso. Ni siquiera voy a hablar de aquellos que unen a los huesos entre sí. Pero el ejercicio estudiante, ¿les voy a preguntar estos ligamentos? No. Pero ¿dónde viene la dinámica? Probablemente, cuando uno dice el nombre del ligamento, conoce qué une con qué cosa. ¿De acuerdo? Y entonces uno dice, oye, ¿cómo se llama ese ligamento? Se llama radioescafoideo. ¿Sí? Palmar o dorsal, palmar, porque es una vista palmar. Y eso quiero que logren. Saber que está mirando por palmar, porque está viendo el pisiforme, y sabe que una banda ligamentosa que une un radio con el escafoide se va a llamar en esa unión. ¿De acuerdo? No les voy a preguntar estos ligamentos, descártelo, estudiante. ¿Qué es lo que necesito que entienda con la dinámica? Es que los médicos le temen a esto. Obviamente le temen porque son muchos nombres. Pero ¿de dónde derivan los nombres? Y en eso quiero que ver ahora en esta conversación. De la unión. Viene de radio o ulna con el nombre del hueso del carpo que van a unir. ¿De acuerdo? Fin de la historia. No es más complejo que eso. Y hay unos por dorsal y unos por palmar. ¿Cuáles son los relevantes sí, en esta articulación que quedaron en los procesos estiloides, que no están en los esquemas? El colateral ulnar y el colateral radial. ¿De acuerdo? Ahora, un ligamento que debiera ser un retináculo, pero le llaman así ligamento, es el que trazamos acá. Este ligamento se llama ligamento transverso del carpo. También se le denomina retináculo flexor. Miren lo que ocurre aquí. El gancho del ganchoso, el pisiforme, el escafoide y el trapecio se unen anatómicamente, generando esta unión denominada ligamento transverso del carpo. Miren. Y dejan aquí encerraditos una región. ¿De acuerdo? Una región. Y superficialmente dejan afuera a otra en forma de poro y a otra en forma de triángulo. ¿De acuerdo? Dejan un espacio grande, un espacio chiquitito en forma de poro y otro en forma de espacio triangular. Para esta más grande, a esta zona se le llama túnel del carpo, a la más grande. Y en el túnel del carpo van a transitar una serie de tendones más un nervio, que se denomina el nervio mediano. ¿De acuerdo? Aquí el nervio mediano va a ir aquí adentro. Aquella que quedó en forma de poro, que quedó afuera de esta región, es para el paso de un solo tendón que va a ir en dirección hacia el pulgar, que se llama flexor largo del pulgar, pasa por fuera. Y ese espacio triangular que se ve allá arriba se le llama el canal del nervio ulnar, y es para que pase el nervio ulnar. ¿Cómo lo van a escuchar en la clínica? Le llaman el canal de Guyon. No me gusta el nombre, pero se llama canal de Guyon o canal del nervio ulnar. Y es como un delta de este espacio. Entonces el ligamento transverso lo que hace es generar un espacio grande, túnel del carpo, y dos espacios chiquititos, el canal del nervio ulnar o de Guyon y el espacio aislado para el flexor largo del pulgar. Eso es lo que ocurre aquí. Ligamento transverso del carpo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos acá. Las articulaciones de la mano, la más relevante que aparece en el esquema es esta. Y es la que me voy a detener un poquito solamente. ¿Qué es la que vemos ahí? La trapecio metacarpiana del pulgar. La trapecio metacarpiana del pulgar. Que ahí se ve en ese esquema y aquí se ve en azul. Aquí. Esa articulación es una articulación de tipo
Es una articulación de tipo sinovial y es celar. Es la única que es distinta de la zona. ¿De acuerdo? Y eso le permite la movilidad al pulgar hacia la oposición, que es un movimiento muy relevante en la evolución humana. Bien, pensé que iba a ser más árido. Miología de la región antebraquial. Miología de esta región. Son 26 músculos, ¿cierto? De esta región. Pero la región de antebraquial la vamos a organizar como región medial, como región lateral o región posterior del antebrazo. Cuando se revisa estos planos musculares, aquellos que se ven más fibrosos que están acá arriba, este vamos a destacarlo como el primer plano. Aquí también se ven algunos del primer plano, pero vamos a destacar a esta segunda imagen como el segundo plano de estos epicondilios mediales. Para el primer plano vamos a ubicar a 4 músculos. El primero está con el número 3, el número 1, disculpen, el número 1, el número 2, el número 3 y el 4. O sea que ahí están con numeritos los que vamos a conocer en este primer plano. De lateral a medial, el flexor radial del carpo es el número 1. No, estudiantes, no. Descarten lo que dije, qué bueno que no están grabando. Descarten lo que... No es el uso, no. Pero lo miré por lo menos antes. El número 2, ahora sí, el número 2 es el flexor radial del carpo, de esta región anterior. El número 3 es el palmar largo, y es el que le sigue en dirección medial. Y el más medial de todos es ese, que se llama flexor ulnar del carpo. ¿Cuál me falta en esta región? Y por eso que aquí está la imagen, es el número, le vamos a asignar un número al azar. A este le vamos a colocar el 1 para que queden los 4 músculos, el pronador redondo. Entonces, en nuestra primera descripción de esta región medial, primer plano entonces, el pronador redondo, que es un músculo un poco más profundo, que no se ve debajo de la fascia que está ahí, flexor radial, palmar largo y flexor ulnar. Y eso sería nuestro primer plano muscular de esta región. El segundo plano se destaca por un músculo que se denomina flexor superficial de los dedos. Y lo vamos a colocar aquí en nuestro segundo plano, a ese músculo, el flexor superficial de los dedos. Si hay un flexor superficial, ¿dónde va a estar ese flexor profundo? Probablemente debajo de este, que es lo que vemos acá. El flexor profundo se debe quitar. Miren, aquí se sacó, ahí se ve un poquito el pronador redondo, que está cerquita de este flexor profundo. Y el flexor profundo, que lo vamos a destacar como uno completo, tiene un flexor para el pulgar en esta misma zona, así que puede tener ahí un desglose más, el flexor profundo, más adicional al tendón del flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar que estaría en esta misma zona. Y ahí tenemos nuestro tercer plano muscular. ¿Cuál es el cuarto plano? Profe, ¿cuál es el flexor profundo? Es el que tiene el número encima, el número 1, grande. Pero en el anterior, ¿por qué se ve como separado? Hoy como si fueran dos. No, en la imagen que yo en ese uno veía. Es que también está ahí, bueno, se coló el flexor largo del pulgar, pero el flexor superficial es de los dedos. ¿De acuerdo? Que está esa franja. Lo mismo aquí. ¿De acuerdo? El flexor profundo más el flexor largo del pulgar. Ahí vemos sus tendones como cruzan en dirección debajo de la mano, debajo del túnel del carpo. Y en el cuarto plano, un músculo poco conocido, pero que ahí está, cercano a la membrana interósea, conocido como el pronador cuadrado, que es el que está asociado con el número 8. El pronador cuadrado es un músculo que en general los cirujanos lo valoran poco cuando se tiene que reconstruir el radio en fracturas. Lo cortan, lo sacan, como que consideran que tiene poca acción muscular, pero la verdad es que es bien poco apreciado al momento de las cirugías de reconstrucción del radio. La región lateral tiene un plano superficial y tiene un plano profundo. Y aquí voy a destacar la presencia de esta zona lateral a 3 músculos que tienen una ubicación superficial. En el número 1,
En el número 1, braquiorradial, que sería el más superficial de esta zona lateral. Debajo de él, extensor radial largo y extensor radial corto. Braquiorradial, extensor radial largo y extensor radial corto. Miren acá, vamos a seguir a estos dos músculos. Y estos músculos sí son relevantes. ¿Por qué? Miren aquí. Miren por aquí los tendones y miren dónde descargan. Descargan aquí, ¿sí? Descargan en la base del primero y del segundo, perdón, del segundo y del tercer metacarpiano. ¿Qué es lo relevante de estos dos tendones, de los tendones del extensor radial largo y corto? Es que están muy cerquita de estos tendones, que van hacia el pulgar. Estos dos tendones se sacan de aquí y son los tendones de preferencia para donar para la movilidad del pulgar. Son los tendones donantes para la extensión y la abducción del pulgar. ¿Por qué? Porque están cerca. Entonces el cirujano los corta, lo transpone y antes ese músculo que hacía extensión de muñeca, ahora hace extensión de pulgar y eso se puede entrenar. ¿De acuerdo? Entonces esos tendones son los tendones donantes para reconstruir la extensión del pulgar. Entonces tenemos al braquiorradial, extensor radial largo, el extensor radial corto. A la región posterior, en este mismo sitio, extensor de los dedos, el extensor del quinto y el extensor ulnar del carpo. Todos ordenaditos como si fuera un solo plano. Ese plano que vemos ahí se denomina como el plano profundo. El plano profundo. Y es el que vemos cuando se quitan a estos músculos extensores radiales. En esta vista se sacó a los extensores radiales. De arriba hacia abajo, el plano profundo, tenemos a este músculo que genera una arcada cuando el nervio radial cruza en esta región. ¿Cómo se llama el músculo que vemos ahí en el número 3? El músculo supinador, que es el más profundo de la zona lateral. Seguimos hacia abajo y vamos a encontrar el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Supinador, abductor largo, extensor corto, extensor largo y el extensor del índice. Todos los que dije antes son del pulgar, abductor largo, extensor corto y extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Lo mismo que vemos en esta imagen. Miren cómo se ven estos tendones. El de esa persona se ven chiquititos, de acuerdo del cadáver que vemos ahí. Pero aquí vemos lo robusto que son estos tendones. Supinador, músculo más proximal, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Miren hacia dónde va. Este no lo descarten, para lo que voy a ver ahora. Miren aquí. Ese es el extensor largo, ese es el extensor corto y ese es el abductor largo del pulgar. Miren. Ellos forman aquí, en esa región, la tabaquera anatómica. Ahí, en esa zona. ¿Qué es la tabaquera anatómica? Es un espacio entre el extensor largo del pulgar, el corto y el abductor largo del pulgar. Ese espacio. Pero miren lo que hay aquí en el fondo. ¿Qué hay aquí debajo? 1 y 2. Miren, 1 y 2. Esos tendones son los tendones que les había destacado del extensor radial largo y el extensor radial corto, que están profundo a ellos. Por eso esos tendones son los donantes para reconstruir la extensión del pulgar. Por estar cerquita, si estos tendones se rompen, estos tendones donan su tendón para poder hacer reconstrucción de la extensión del pulgar. ¿Entonces tienen nombre? ¿Cuáles? Solamente donantes. No son. Los tendones, claro que sí tienen nombre. El extensor radial largo y el tendón del extensor radial corto. Yo le doy una característica que pueden ser donantes por la proximidad que tienen con los tendones de la tabaquera anatómica. ¿Sí? Pero el extensor radial largo, así se llama ese tendón, y es el tendón del extensor radial corto. ¿Qué es lo que vemos acá? Una imagen en donde transitan los tendones del túnel del carpo. Podemos observar qué cosa. En esta cavidad, casi 3 planos. Un primer plano, un segundo y un tercer plano. Esos que van todos ordenaditos los 4 son los tendones del flexor profundo de los dedos. Esos que vemos aquí, en 4,
serían 2 superficiales y 2 profundos para los flexores superficiales de los dedos, y el flexor largo, que lo vemos aquí, del pulgar. Ahí entonces va el nervio mediano. El nervio mediano quedó adentro de este pequeño espacio de tendones. El flexor radial del carpo queda afuera, que sería lo que vemos ahí en esa imagen. ¿Qué ocurre? Aquí vemos de nuevo este túnel del carpo. Dos planos, el nervio mediano, el nervio ulnar por fuera, el flexor radial del carpo también por fuera. Lo que estamos mirando es algo que se habla poquito, así que tengo espacio para decirlo, creo. Todavía me queda tiempo. En donde podemos notar que pasa lo siguiente. Cuando los tendones van hacia el pulgar, están envueltos en una vaina sinovial, que es esta que vemos acá. Se llama vaina sinovial del pulgar. Y todos los tendones que van en dirección hacia el segundo, tercero y cuarto, los acompaña una vaina sinovial que se llama vaina sinovial flexora. Pero miren lo largo que es para este dedo. Es para los tendones flexores, pero se proyecta hacia todos los tendones que van hacia el quinto dedo, para luego tener de manera independiente los tendones flexores, una vaina sinovial para el segundo, para el tercero y el cuarto dedo. Y es la forma que aparece acá. ¿Quiénes tienen vainas independientes? Esos. ¿Quiénes tienen vainas que le pertenecen a la muñeca? Ese y ese. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una patología que es muy común, la gente no la conoce mucho, se llama tenosinovitis. ¿Qué es la tenosinovitis? Es la inflamación de estas vainas sinoviales alrededor de los tendones. Cuando la tenosinovitis tiene un diagnóstico en la muñeca, ¿cuáles serían los tendones que más van a estar con ese complejo de la tenosinovitis de muñeca? El pulgar y el quinto. En cambio, el segundo y el tercer dedo, sus tenosinovitis son aisladas, son de cada dedo, no son exclusivamente agrupadas hacia todos los dedos. Son aisladas para el tercero y para el cuarto, del segundo al cuarto, el quinto y el pulgar. Su sinovial le pertenece a la zona de la muñeca. Y eso habla de estas proyecciones sinoviales en dirección hacia el pulgar o hacia el quinto dedo. Miren acá. Los tendones flexores, cuando transitan en esta región, necesitan de ayudas fibrosas, de vainas denominadas vainas fibrosas, y estas vainas fibrosas tienen ciertos elementos que voy a destacar cuáles son los más relevantes. Miren acá. Cuando los tendones se alejan de la zona, fíjense que tiene como adherencias profundas. Esas adherencias profundas se llaman así: vínculas. Las vínculas de los tendones son las que estamos apreciando ahí. ¿De acuerdo? Esa sería una víncula de la falange proximal, víncula de la falange intermedia. Así se denominan estas vínculas que vemos acá. Tendón del flexor superficial de los dedos, tendón del flexor profundo de los dedos, se ven en la imagen. Si la vaina sinovial parece ser independiente, fíjense el azul que está ahí, es independiente, ¿de qué dedo puede ser la representación que estamos mirando? Puede ser del segundo, el tercero o el cuarto. Es una representación de ellos, porque si hubiera sido del pulgar o del quinto, eso azul se proyecta por todo el dedo, ¿de acuerdo? Es una vaina sinovial exclusiva de segundo a cuarto. En estas representaciones, quiero que observen que cada articulación, la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y distal, tiene en sus regiones palmares estas regiones que parecen como verdaderas plaquitas, denominadas vainas digitales, ¿de acuerdo? Que serían estas que vemos aquí, esas verdaderas placas que vemos aquí. Y luego vemos una serie de vainas fibrosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por cada dedo. Esas vainas fibrosas generalmente les llaman poleas y se les denomina con la letra A para aquellas que son anulares y se les denomina con una letra C para aquellas que son cruzadas o cruciformes. Se denominan además de proximal a distal. ¿Cómo se va a llamar esta A versus esa A? A1, A2,
A3, A4 y A5. Así se le denominan a estas A. ¿Dónde están las más relevantes de estas A? Esa y esa. Para un dedo, la A2 y la A4 no se pueden cortar. No se pueden cortar. Las otras se pueden hacer una cirugía y poderlas cortar. ¿Han visto personas que tienen esa deformidad en los dedos que se le llama dedo se le llama dedo en martillo? O no sé si alguna vez lo han visto, pero como que queda atrapado el tendón debajo, como si tuviera una dilatación el tendón. Es una patología bien común en donde el tendón como que crece un poquito. Entonces cuando él quiere pasar por la polea no puede, queda atrapado. Y la persona tiene que hacer un esfuerzo grande y de ahí pasa. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el cirujano? Pero hay que ver bien si es eso o si es que tiene corto el tendón, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí hay que evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si topa aquí, la persona no puede hacer extensión. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Corta la A1. Corta la A1. No corta la cruciforme, pero corta la A1 y así se puede desplazar el tendón aquí adentro. Pero ¿cuál nunca se va a cortar? Y no se puede cortar porque se pierde la funcionalidad de los dedos. La A2 y la A4. ¿De acuerdo, estudiantes? Esas no se cortan. No se cortan porque le dan mucha estabilidad a la zona. ¿De acuerdo? Igual lo mismo. C1, C2, C3 y C4. Y las anulares de la 1 a la 5, que son las 9 que hay ahí. No. Pero sí, las cruciformes no son tan fuertes. Así que las A son las más relevantes. Las cruciformes se pueden seccionar porque son muy débiles. Son muy débiles. De estas entonces, para los tendones flexores de la mano, la polea o las vainas fibrosas A1, perdón, la A1 se puede prescindir, la A3 o la A5, pero la A2 y la A4, no señores, no se puede cortar. Profe, ¿cuáles eran las vínculas? Las vínculas son esas cosas. Ahí tenemos ¿Y las las vínculas digital? de los tendones. Serían esas proyecciones tendinosas profundas. Hay que cortar todo esto y ahí recién se van a ver las vínculas en la zona más baja. Eran las otras. Aquí hay otro complejo que se da para el compartimiento extensor. Para el compartimiento extensor. Lo primero, para estos compartimientos extensores se enumeran. El que vemos acá, esto es del radio, ¿de acuerdo? Y esto es de la ulna, el complejo extensor. Cosas que conocemos de acá, solo conocemos eso, que era el tubérculo dorsal. ¿De acuerdo? El tubérculo dorsal es lo que se aprecia en esa región. Los compartimientos extensores se caracterizan por ubicarse en número desde la zona radial, hasta la zona ulnar. Lo mismo que está acá en la imagen. Para la posición 1 es el abductor del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estos dos tendones son los primeros en encontrarse en el compartimiento 1. Para el compartimiento 2 son estos tendones que les he mencionado que sirven para ser donantes. Son extensor radial largo y el extensor radial corto, que serían ahí el compartimiento 2. Compartimiento 1 y el compartimiento 2. Para el compartimiento 3, que es un solo tendón, es para el extensor largo del índice. Para el compartimiento 4, que sería esta región, es el extensor propio de los dedos. Para el compartimiento 4. Para el compartimiento 5 es el extensor ulnar del carpo, que sería ese compartimiento que vemos ahí. Y para el compartimiento 6 lo vamos a dejar en incógnita. Usted lo va a buscar quién es el compartimiento 6. ¿Qué es lo que ocurre? El 6 es el único que es de la ulna, así que no va a ser difícil buscar el compartimiento 6. Estudiantes, los compartimientos extensores se relacionan íntimamente más con el radio. Miren.
Casi los 4 compartimentos iniciales son del radio. El compartimento 5 se ubica casi en la radio ulnar proximal. Y el 6 es exclusivo de la ulna. Exclusivo de la ulna. Está entre el proceso estiloide y su región posterior. Le deja un surquito. Eso uno no se imagina que ese tendón va por ahí. Pero es el compartimento 6. Esos serían entonces los compartimentos extensores. Comúnmente, los compartimentos extensores son de utilidad solo en especialidades médicas para la traumatología de la mano. Y se le llama síndrome de los compartimentos extensores 1, 2, 3, y le llaman por número. ¿Sí? Se le denomina por número. Profe, en el extensor radial largo y corto, ¿cuál era el largo y cuál era el corto? El extensor radial largo es largo y corto. Largo y el corto. Igual que acá en la posición. El extensor radial largo será el más lateral y el más medial será el corto. Los músculos de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar, como ya lo vimos en el Morfo 1, los vamos a repasar solo por nombre. Origen e inserción para mí no es lo relevante. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar más rápido por esa zona. Respecto a la vascularización de la región de la muñeca o del antebrazo, está dada por la arteria radial y por la arteria ulnar. Vamos a seguir el camino de la arteria radial luego de originarse en el extremo más bajo de la fosa cubital. En esta zona, la arteria radial da una rama que sube, que sería su primera rama. Esa rama recibe el nombre de arteria recurrente radial. Cuando la arteria radial desciende, da ramas solo musculares en el complejo lateral del antebrazo, para luego llegar a la muñeca, y en la zona de la muñeca se va a dar una rama carpiana palmar, que es la primera que vemos ahí, una carpiana palmar, y luego vamos a ver qué hace en la mano, que se llama rama palmar superficial, la dorsal del carpo y la principal del pulgar. Tiene que estar un poco más profunda la imagen para verlo. Y es lo que vemos aquí. Arteria radial, la rama carpiana palmar, que sería esa, la rama palmar superficial, que sería esta, que es la que vemos aquí, que forma parte del arco palmar superficial, la arteria dorsal, la carpiana dorsal, que sería esa, y la principal del pulgar, que sería esta, la principal del pulgar. ¿Por qué la principal del pulgar la destacamos? Es el motivo de por qué no se toma el pulso con el pulgar, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tomamos el pulso por el pulgar? Porque la arteria principal del pulgar hace sentir el pulso de uno mismo cuando uno presiona sobre la persona con su pulgar, ¿de acuerdo? Por eso de preferencia se toma con el segundo dedo o el tercer dedo. Es la culpable de no poder tomar el pulso con ese dedo. Respecto a la arteria ulnar, que es una arteria mucho más profunda, se profundiza en el pronador redondo, por ahí va la arteria ulnar. La arteria ulnar lo que hace es dar una recurrente ulnar que va a subir y rápidamente da una arteria interósea, a veces denominada interósea común, que sería su primer tronquito que vemos acá, para luego dividirse en una rama interósea anterior y posterior. Su lógica les dice que una va a ir por delante de la membrana interósea y otra va a ir por posterior de la membrana interósea, para luego llegar a la región de la mano, dando su rama dorsal del carpo, su rama palmar y su palmar profunda, pero están más profundas, así que hay que ver un esquema como el siguiente. Aquí vemos la arteria ulnar. Miren aquí. Disculpen. Arteria ulnar. ¿Cómo se llama la que sube? Recurrente ulnar. ¿Cómo se denomina aquella arteria que queda ahí? Se le denomina interósea común o rama interósea. Y a esta primera, que es la que estamos observando, se le llama interósea anterior. Y aquella que queda detrás de la membrana interósea se le llama interósea posterior, la interósea posterior. La arteria ulnar, al momento de llegar en la muñeca, cruza junto con el nervio ulnar el canal del nervio ulnar, y aquí la vemos a la arteria, ahí vemos la arteria ulnar, da una rama carpiana, y rápidamente, cuando se encuentra con la segunda fila del carpo, da una rama denominada palmar profunda, que es la que observamos ahí, y ella continúa para anastomosarse con la palmar superficial de la radial y así poder formar el arco palmar superficial. ¿Qué es lo que vemos aquí?
el arco palmar superficial, por continuidad, se forma de la arteria ulnar, rápidamente anastomosándose con esa pequeña rama que vemos aquí. ¿Cómo se llama esa rama? Se llama rama palmar superficial. Y esto ya lo conocen. ¿Cómo se llaman esa y esa arteria? Se llaman digitales palmares comunes. ¿Cómo se van a llamar estas? Digitales palmares propias. Así se denominan a eso. ¿Cuál de ellas se origina de la arteria ulnar y la descartamos del arco palmar superficial? La cuarta arteria digital palmar común es exclusiva de la arteria ulnar, en cambio la tercera, la segunda y la primera se originan de este arco, ¿de acuerdo? Se originan directamente del arco. Al ver esta escena, estudiantes, ¿cuál parece ser la que aporta más sangre al arco palmar superficial? ¿Quién es la más voluminosa en esta zona? ¿La arteria? Ulnar. La arteria ulnar es la que más proporciona sangre al arco palmar superficial. Respecto al arco palmar profundo, la arteria radial por continuidad va a formar el arco palmar profundo. ¿Con quién? Con la rama palmar profundo de la arteria ulnar. O sea, la radial por continuidad forma el arco con la palmar profundo. Esas arterias que se ubican delante de los metacarpianos reciben el nombre de arterias metacarpianas palmares. De ambas, ¿cuál proporciona más sangre al arco palmar profundo? Pareciera ser que es la arteria radial, es la que más proporciona sangre a este arco. En cambio, para el superficial, es la arteria ulnar, que es la que proporciona más sangre al arco palmar superficial. Respecto al dorso, ambas arterias carpianas dorsales de la arteria ulnar y de la arteria radial van a dar sangre hacia la zona dorsal del carpo. Ambas van a formar el arco dorsal y se forman las metacarpianas dorsales en esa región. Recuerda, aquí la arteria radial es la más relevante, es la que entrega más sangre al arco dorsal. Territorios. Esto ya lo conocemos. Para el que está en el dorso de la mano y esta es la palma de la mano. El nervio que entrega inervación ahí, estudiantes, ¿quién es? Y también ahí. Y también ahí. ¿Qué nervio será ese? Ahí también un poquito. ¿Nervio? Mediano. Nervio mediano. En el 2. ¿Nervio? Ulnar. Y un poquito de él en el dorso de esta región. El nervio radial con su ramo superficial está dando inervación hacia el tegumento del dorso de la mano. El dorso de la mano. Muy bien estudiado. Tengo como 20.000 preguntas. Les doy como spoiler que el laboratorio tiene pocas manos. Tiene pocas manos. Así que probablemente tengamos hartas visiones de cortes horizontales, probablemente o de cortes longitudinales, pero hay poco material del laboratorio de mano, ¿de acuerdo? Así que... Quiero preguntarle. Imágenes Sí. lo que se llama... Tengo hambre. Hoy ahora voy al lab contigo. ¿Ah? Ahora voy al lab contigo. ¿En serio? O sea, esta clase. Ah, sí, porque le falta ¿Tienes almuerzo? Después del laboratorio que tengo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Es que como esta clase no se grabó. Es lo más lindo de todo. No, profe, ya no estoy soportando. ¿Me ayuda con... o dónde puedo conseguir como los rotulados de esto? De esta imagen. De estas imágenes, porque en eso... Este libro se llama... No, pero eso no es difícil. Haga el esfuerzo primero y si no alcanza, ya, si esto es de la clase, o sea, vio la clase recién.